Yo cuando arranco con esta charla, pues está buena, a mí me gusta reconocer a dos personajes de toda la industria y el desarrollo de las lentes multifocales que para mí, porque soy cirujano de catarata y vivo de esto, de las lentes multifocales, son muy importantes en la historia del desarrollo de estas lentes. Hay muchas personas que obviamente pueden ser un poco ingratos, pero para mí estos dos personajes, uno es Nicholas Harold Ridley, que todos ustedes lo conocen, fue el primer oftalmólogo en implantar una lente dentro del ojo en el año 50. En realidad es operó de catarata a un paciente el 19 de noviembre del 49 y 3 meses después, en febrero del 50, implanta una lente, que es esta que ven acá, que se la encarga a un amigo de él, que era un ingeniero, Bayer. Y esta es la primera lente intraocular en la historia. El segundo personaje para mí es muy importante, tal vez, es Charles Kelman. Este señor fue el primero que dijo que el cristalino había que reemplazarlo por una lente multifocal. Y eso lo dijo a finales de los 50. Piensen en el tiempo, a finales de los 50. Y en el año 67 presenta este coso que está acá abajo. Es el primer facoemulsificador de la historia, se llama Cavitron, es el Cavitron de Kelman, que está hoy en el Museo de la Visión en Washington. La pieza de mano era tan grande que había que colgarla al arnés. Y esto lo hace en el año 67, 17 años después de Ridley implanta la primera lente. En ese año pasaron dos cosas muy importantes. Una es esa y la otra es que nací yo. Bueno, a mediados de los 50, 55, 56, todas las lentes que se fabricaban hasta ahí pasan a implantarse en cámara anterior. Todas. Y en los 70, de la mano de Kelman y de otros como Virchow, que ustedes lo han dicho en la fórmula, las lentes vuelven a la cámara posterior. Y en ese momento hay una revolución tecnológica, no solo en la fabricación de las lentes, sino también en todos los equipos de óptica para medir cosas que ya sabíamos, pero que no podían medir. Y en el año 83 se implanta la primera lente refractiva de PMMA. 3 años después, en el 86, aparece la primera lente difractiva de la fábrica de la casa 3C. Y en el 97, fíjense, 11 años después, la FDA aprueba la primera lente difractiva, que es la Amarant. Pasan los años y en el 2005 aparecen dos lentes, Red Zoom y una lente que modifica la tecnología que había hasta ese momento, que es Resto, de la casa Alif, que lleva a la tecnología difractiva la apodización. Ahora voy a contar qué es eso. Pero es la primera modificación en el diseño de las ópticas de las lentes difractivas. Y 5 años después, en el 2010, alguien en Bélgica diseña la primera lente trifocal, ¿sí? Que es Fine Vision. 2012 aparece Telisa, cambiando un poquito la tecnología. 2014 Symphony. Y en el 2015 aparece la primera lente cuadrifocal, que es Panoptic. Y aparece 3 años después que aterriza por un conflicto de patente. Y lo obligan a ponerle un foco más a esa lente y es una cuadrifocal. Y la última lente, el último diseño novedoso, aparece en el 2020 con Intensity, de la que vamos a hablar ahora, que es la primera lente y lo digo entre comillas,
vamos a ver por ahí. ¿De acuerdo? Pero todo este recorrido arranca en el año 50, con el implante de la primera lengua. Ahora, las ventajas clínicas y la evidencia científica de las ventajas que tiene la pseudofagia multifocal son enormes. Que un paciente sea independiente del uso de antifocal no tiene mucha discusión. Y eso lo logramos hoy para tener una pseudofagia multifocal casi perfecta, gracias a tecnología. Hoy tenemos metodología en 90% de los pacientes. ¿Por qué? Porque tenemos tecnología para medirla. Tenemos buen centrado de las lentes porque nosotros mejoramos operando. Tenemos estabilidad del saco porque los materiales son mucho más biocompatibles que lo que eran al principio. Y además porque tenemos elementos que mantienen el saco formado a lo largo del tiempo. Y además tenemos independencia pupilar porque los tallados de las ópticas van mejorando. Además de todo eso, aparece la inteligencia artificial. Antes nosotros nos sentábamos y teníamos que ver un montón de cosas para decir a este paciente sí y a este paciente no. Hoy tenemos equipos como el IPTRACE o el que nos dicen, te lo recomiendo, no te lo recomiendo. O sea, hacen todo el análisis y nos dicen si le ponen o no a un paciente, le vienen algo de capa, le vienen esto, le dicen no le pongan, sí le pongan. ¿No? Todo eso hace que nuestros resultados sean cada vez mejores. Tecnología. Ahora, ¿cómo logramos ver multifocalidad? Bueno, hay dos formas a atacar. Una es la refracción, utilizando la refracción, y otra es utilizando la difracción. Hay que entender una cosa. Nosotros vemos luz. ¿No? La luz impacta sobre una superficie, en este caso la lente, y la tecnología y los diseños pueden hacer con la luz lo que quieran. Lo que hacen estas lentes es dividir la luz y generar focos. ¿Ah? Pero la luz es una sola. Entonces, usan a la luz y entonces, con sus propiedades, una es la refracción, hacemos los lentes. Entonces, con la refracción tenemos la lente refractiva y con la difracción las lentes difractivas. ¿Qué son las lentes refractivas? Les dije a ustedes, la primera se puso en el año 1983. Las lentes refractivas son una lente monofocal donde se le suman zonas ópticas independientes cambiando el índice de refracción. Cada zona tiene un índice de refracción distinto, para lejos o para cerca. Entonces pueden usar la tecnología anular y son simétricas con una lente para acá y cada zona tiene una zona óptica distinta. Entonces, una para lejos, una para cerca, ¿de acuerdo? O pueden ser asimétricas y tienen la progresión vertical, como en este caso, que usan la acomodación de la pupila. ¿Qué ha pasado con estas lentes? Como son zonas ópticas independientes, son muy sensibles al centrado o al tilteado de la lente. Cuando se corren un poquito la pupila, bueno, hay una zona óptica que no funciona. Entonces, si bien la calidad de imagen es un poco mejor que las difractivas, en cuanto hay una contracción del saco y se corre un poquito, dejan de funcionar. Y han perdido un poco la batalla contra las lentes difractivas. ¿Qué son las lentes difractivas? Que 3 años después aparece la primera, en el 86. Bueno, las lentes difractivas son 2 lentes en una. Es una lente que tiene una base de una lente monofocal con una determinada graduación, en este caso 20 dioptrías, para decirlo, y eso es lo que se llama el orden cero de la lente. Es la graduación que tiene la lente para la visión de lejos. ¿Está claro eso? Ese es el orden cero de la lente. A esa lente le sumamos una lente que tiene tallado escalones difractivos, usando la propiedad de difracción de la luz. Y esos escalones difractivos, de acuerdo
a la altura y al ancho, generan la adición para ver de cerca. Entonces, en este caso, ustedes tienen los escalones difractivos en el segundo patrón, que genera el orden 1, que es la adición para ver de cerca, o primer orden. ¿Estamos? En este caso, tienen una adición de 4 dioptrías. Cuando juntan las dos lentes, tienen 20 dioptrías para ver de lejos, y para ver de cerca tienen las 4 sumadas a las 20 es 24 y generan el foco de cerca. ¿Se entiende el concepto? ¿Se entiende? Ok. Entonces, de acuerdo al alto y el ancho del escalón, genera más o menos adición. Para resumir eso que están viendo acá, cuanto más alto y más finos son los escalones, más adición para ver de cerca. Cuanto más bajo y más anchos son los escalones, más poder para ver de lejos. Por eso cuando ustedes ven en la lámpara de hendidura lentes difractivas y ven los escalones, ven que unos son más pronunciados, los que están más cerca del centro, que los que están más en la periferia. ¿Se entiende hasta ahí? ¿Vamos bien? Ok. En el año 2005 aparece una nueva lente bifocal que se llama Restor, que trae algo más para estas lentes que se llama apodización. ¿Qué significa eso? Que los escalones del centro a la periferia se van achicando y acostando. ¿De acuerdo? Hasta llegar planos a la periferia. Empiecen a pensar en la luz que hacen estos escalones con la luz. ¿Ah? ¿Por qué? ¿Por qué pone eso Restor? Fíjense, con pupilas chicas, cuando nosotros leemos contracción, acomodación, entran en juego, este es el orden 0, pero entran en juego los escalones más altos y más finos, que dan mayor adición para ver de cerca. Pero en condiciones mesópicas, o sea, cuando hay poca luz y la pupila se dilata, entran en juego los escalones más bajos y más anchos. Mejora la visión de lejos. ¿De acuerdo? ¿Qué hace Luisito? ¿Cómo les va? Bien. En el año 2010, un ingeniero en Bélgica dice, si yo tengo dos lentes para bifocales con distintas adiciones, una más 3 y una más 1,75, y la junto, ¿qué va a pasar? Y apareció la primera trifocal. Con escalones para ver más 3 y con escalones más 1,75, que es la distancia intermedia. Y aparece en el 2010 Fine Vision, que es la primera trifocal. Y combina, por supuesto, tiene 3 focos y combina todos los dibujos de escalones. Los que son simétricos, los que son asimétricos, los que son apodizados. ¿Ah? Pero con un escalón extra. O sea, divide una vez más la misma luz. Entonces, teniendo en cuenta cómo están los escalones o cómo están talladas las lentes, vamos a tener las que son simétricas, las asimétricas y las apodizadas. ¿Y para qué sirve eso? Las simétricas son todas iguales, del centro a la periferia. Todos los escalones son iguales. Dividen la luz en forma fija. Donde pega la luz siempre es igual. Entonces tiene una distribución fija de la luz. Ustedes han escuchado muchas veces, esta lente divide 50 y 50. ¿Qué significa eso? Que la luz que entra al ojo forma un foco de cerca con el 50% de la luz y un foco de lejos con el 50% de la energía de luz. ¿Ah? Ahora, si yo digo divide 30-70, porque es todo igual, pero 30-70 por la altura del escalón, tiene 70% de la energía para lejos y 30% de la energía para cerca. Entonces yo quiero ver a un paciente que quiero que vea de cerca, pero necesito que vea, y elijo eso. ¿Se entiende? ¿Qué son las asimétricas? Bueno, los escalones del centro son más grandes que los escalones de la periferia. Entonces, estas van a tener una distribución de la luz variable, porque depende de dónde pegue, según la pupila. Entonces, no va a ser siempre igual la distribución. No es fija, es variable. Lo mismo pasa con las lentes apodizadas.
porque son distintos los escalones. ¿Se entiende el concepto? Entonces, distribución fija de la luz, distribución variable de la luz. Igual, en las lentes que tienen distribución variable, que hoy son, diría que la mayoría, ustedes van a ver que los números de distribución de la luz 50, 30, 20. Pero es variable, ¿por qué está así? Bueno, porque toman los 4 milímetros centrales de la lente para decir cómo distribuyen la luz. ¿Estamos de acuerdo? Pero la distribución va a ser variable de acuerdo al tamaño de la pupila. Por eso es importante las zonas ópticas de la lente. Entonces, les voy a dar algunos ejemplos. Distribución clásica significa que distribuyen más cantidad de luz para lejos, segundo tienen luz para cerca y después le queda un poquitito para intermedia. No importa eso, pero fíjense, Fine Vision tiene 50% de energía para lejos, 18% para intermedia y 32% para cerca. ¿Qué quiere decir eso? Cantidad de energía luminosa. ¿Está? Bueno, la TRIUF, que no está en la Argentina, invierte esto. Tiene más para intermedia que para cerca. ¿Por qué? Por la necesidad de los pacientes. Y bueno, y Liberty tiene otra, esta es una bifocal que tiene una tecnología de óptica de cambio de fase elevada y eso genera trifocalidad, pero es otra tecnología. Bueno, ¿qué tiene Intensity de distinto? Porque vamos a hablar de talento. ¿Qué tiene de distinto? ¿Cómo distribuyo la luz Intensity? Fija, variable, ¿qué hace? Bueno, tiene una distribución de la luz, un manejo de la luz distinto a las otras lentes, que se llama utilización dinámica de la luz. No es ni fija ni variable, es otra forma, y la vamos a ver. Y esa es la razón por la cual en los folletos de Intensity ustedes van a encontrar esto, DLU, porque le está diciendo algo que tiene que el resto no. Utiliza la luz en forma distinta al resto de las lentes. Ahora, la pseudofaquia multifocal difractiva no es gratis. El precio que pagamos es la pérdida en la calidad de la imagen, con cualquier lente difractiva. ¿Sí? Tenemos disminución de la sensibilidad de contraste, porque utilizan la luz separada, y tenemos fenómenos disfotópsicos como los halos y los deslumbramientos. Esto es para todas las lentes, y esto es lo que pagamos por la multifocalidad. Ahora, hay que tener un concepto metido en la cabeza. No es lo mismo cantidad de imagen que calidad en la imagen. O sea, cuando yo digo utilizan el 50% de la luz, no quiere decir que ven 5 décimas. No. Las 10 décimas, 20-20, dependen casi, no es así, pero es casi exclusivamente de una buena ecometría. Entonces, una ecometría va de 10 décimas. ¿Ah? En cambio, la calidad de la imagen depende de 3 cosas. Primero, de la dispersión de la luz. Segundo, de la difracción de la luz. ¿Sí? Y la tercera, de las aberraciones ópticas y básicamente de la aberración esférica de la córnea, de la aberración cromática y de las aberraciones de alto orden. Miren esto. Entonces, las 3 cosas que generan mala calidad en la visión: dispersión, difracción, aberración. Miren esta lente. Esta es una foto de Tommy Jasbeck que se la robé para la clase. Ese es un lente que lo agarró con una ametralladora. Tommy no veía bien, no es de Tommy. Entonces la pregunta era de Tommy en un grupo: ¿qué hacemos con esto? Cambiala. Y Tommy dice: pero ve 10 décimas. O sea, por alguno de estos agujeritos, ve 10 décimas. Ahora tiene una dispersión enorme de la luz. ¿Cómo es la calidad? Es pésima, pero es 10 décimas. Entonces la calidad es una cosa, la cantidad es otra cosa. ¿Qué pasa con los otros dos? La difracción y las aberraciones ópticas. Miren la combinación. Acá arriba van a ver 3 pupilas, 1, 3 y 6, tamaños de pupilas, ¿de acuerdo? En un ojo ideal, sin aberraciones. Olvídense de estas 3 que están acá. ¿Qué es la difracción? La difracción es cuando la luz pasa por un orificio de menor tamaño que su longitud de onda, se difracta, o sea, se divide en todas las direcciones.
Entonces, ¿qué pasa con una pupila de 1 milímetro? Miren cómo es la imagen. No es nítida. ¿Sí? Tiene un borde fumado. Tiene difracción. Ahora, cuando yo empiezo a abrir la pupila, mejora. Y en una pupila de 6 milímetros, que es mucho más grande, es puntiforme. ¿Ah? No se altera por la difracción, porque la pupila es grande. Pero ¿qué pasa si a ese mismo ojo le sumo las aberraciones de la córnea que les dije recién? Las aberraciones corneales están más en la periferia de la córnea que en el centro de la córnea. Entonces, en una pupila de 1 milímetro, la imagen no es perfecta, pero es más parecida a esta. En cambio, a medida que se abre la pupila, miren cómo se distorsiona la imagen porque entran en juego las aberraciones. Empezamos a entender cómo funciona la pupila en una lente multifocal. Entonces, este concepto, cantidad de visión, que es la agudeza visual, no es igual a calidad en la visión. 2 palabras de las aberraciones, no vamos a hablar de tantas aberraciones, pero 2 palabras. Los topógrafos, a todos ustedes, el topógrafo más básico le da una cosa que se llama índice Q. Pues a mí me llaman por teléfono, che, tiene una aberración tanto, ¿dónde saca la aberración? No tiene el índice tanto. Para Monzón, porque no es lo mismo. Entonces, básicamente es eso. Vamos a ver la diferencia entre afericidad y aberración esférica. Acá tienen una esfera contrastando con el perfil de la córnea. ¿No? Obviamente no son iguales. Entonces la córnea no es esférica, es no esférica, asférica. ¿Sí? Y la diferencia entre el perfil de uno y del otro da un índice que por nomenclatura internacional es Q. Por convención es Q. El Q de una esfera es 0, porque es un índice de esfericidad. ¿Ah? Entonces, si la córnea fuera esférica, el Q sería 0. Pero la córnea no es esférica. Entonces, si la córnea está aplanada en sentido antero-posterior, como ustedes ven acá, decimos que forma una elipse. Esa elipse es positiva y ese Q va a ser mayor a 0. ¿De acuerdo? Y la llamamos oblata, aplanadita. Por lo contrario, si esa córnea está alargada, o sea, la elipse es vertical en sentido antero-posterior, como en un queratocono, como en un lásico hipermetrópico, ese Q va a ser menor a 0, negativo, y la llamamos prolata. ¿Ya? ¿Y para qué nos sirve eso? Ok. Cuando ustedes tienen una córnea oblata, aplanada, el centro de la córnea es plano, pero la periferia se hace curva. Entonces, los rayos que pasan por el centro forman un foco principal a una distancia determinada porque el ángulo de refracción es menor que los de la periferia, que van a formar focos secundarios por delante del foco principal. Y eso genera una aberración esférica positiva porque está por delante del foco principal. ¿Se entiende? Todo lo contrario va a pasar si la córnea es prolata o hiperprolata. O sea, los rayos centrales van a formar más cerquita porque en la punta está más curva y los periféricos porque están más planos van a ir más atrás y generan una aberración esférica negativa. Para que nosotros veamos más o menos en calidad, tenemos que juntar los focos, eso. Y esos focos se juntan o están más juntitos en una córnea que es levemente prolata con un Q de menos 0,20 a 0,40. Metan el número. El Q es menos 0,20 a menos 0,40, un Q normal. Entonces, la parte fácil es, si tengo una córnea muy oblata, voy a tener aberraciones esféricas muy positivas, y si la tengo muy prolata, muy negativa. Pero cuando yo tengo un Q normal, que está en esta zona de menos 0,20 a menos 0,40, yo voy a tener una aberración esférica ideal alrededor de 0,20 positiva. O sea, un Q negativo 0,20, pero una aberración esférica, se lo doy redondo al número para que se acuerden, 0,20, 0,27. Positivo. Entonces no es lo mismo tener un Q negativo 0,20 que una aberración esférica positiva de más 0,27.
¿Se entendió la diferencia? ¿Y para qué nos sirve ese? Bueno, entonces tiene levemente esférica prolata con un Q de 0,20 y una aberración esférica positiva de 0,20, 0,30. ¿Y para qué sirve esto? El cristalino en un paciente menor de 40 años compensa la aberración esférica de la córnea, la aberración positiva, porque tiene una aberración esférica negativa el cristalino y compensa mejorando la calidad de la imagen. Entonces, si yo tengo que operar a un paciente y le voy a poner un lente esférico positivo, se lo sumo a la aberración esférica positiva natural de la córnea, la calidad de imagen es mala. En cambio, lo puedo usar para córneas muy negativas o hiperprolata, por ejemplo, por la psique hipermetrópico, porque tiene una aberración esférica inducida negativa, alta. En cambio, los lentes asféricos son en general o cero o tienen aberraciones esféricas negativas, que compensan la aberración esférica positiva de la córnea, mejorando la calidad de la imagen. Y entonces, cuando ven el folleto, Intensity tiene una aberración esférica negativa. ¿Se lo ponen en la psique hipermetrópico? No. La segunda aberración que genera alteración en la calidad de imagen es la cromática, que la tienen todas las lentes, todos los elementos transparentes, ¿sí? Tres cosas importantes. Primero es, todas las lentes generan dispersión, todos los materiales de la luz y generan la dispersión cromática. ¿Y cómo se clasifica? Esto lo estudió un señor que se llamaba Abbe y vio que cuanto mayor es el número, por eso la clasifica con el número Abbe, cuanto mayor es el número Abbe, mayor es la dispersión cromática de la lente. Perdón, menor es el número, mayor número Abbe, menor dispersión cromática de la lente. Cuando el número Abbe del ojo es 45 y la de intensity es 55. Y eso habla de calidad de imagen. La segunda cosa que genera dispersión cromática es el espesor de la lente. Cuanto más gruesa la lente, mayor dispersión cromática. Y el espesor de la lente tiene que ver con el índice refractivo de la lente, ¿sí? El índice de refracción del cristalino es 1.42. El de intensity es 1.46. Y por otro lado, todas las lentes tienen filtros, ¿sí? Que filtran las luces ultravioleta, la violeta y la azul. Por eso se llaman ópticas acromáticas. Entonces, cuando ven acá el folleto, tienen el índice de refracción 1.46 y los filtros de luz son violeta y amarillo natural, para filtrar ese espectro. No hace falta que ustedes la vean a la lente y que sea amarilla. Tiene los filtros, ¿no? Bien, ¿cómo funcionan las lentes multifocales? Sobre el principio de visión simultánea. ¿Qué es eso? La luz es una, impacta en una lente y esa lente divide los focos de imagen, ¿de acuerdo? Entonces, dentro del ojo, las lentes bifocales, hay dos o más focos en las trifocales, pero ponen dos focos. ¿Está? Uno de ellos, de acuerdo a la distancia que nosotros queremos ver o está el objeto, es el que hace foco en la retina, pero el otro está dentro del ojo, ¿sí? Ahí hay una selección natural del cerebro que selecciona de imágenes simultáneas la más nítida. Ese es el principio de la neuroadaptación. Si ustedes escuchan hablar de las lentes multifocales, principio de neuroadaptación, es la selección de la imagen. Ustedes van manejando y se larga a llover. Siempre doy el mismo ejemplo, pero buenísimo. Y no prenden el limpiaparabrisas y hacen foco en el auto que va adelante. El parabrisas está desenfocado, pero está dentro del ojo. Cuando yo quiero ver las gotitas, se me va a desenfocar el auto adelante, pero está dentro del ojo. No, eso hace el cerebro con las lentes multifocales. O sea, busca el foco de acuerdo a la distancia del que nosotros queremos enfocar. Ahora, una vez que la luz entra al ojo, impacta sobre la lente, no toda la luz va a formar los focos. Tenemos pérdida de energía luminosa por dispersión, como ustedes ven acá. ¿Tá?
parte forman los focos y parte pasa. Esa parte que se pierde de la energía luminosa es la responsable del glare, de los fenómenos difotópsicos y de la pérdida de sensibilidad de contraste porque perdemos energía de luz, ¿sí? Los halos son otra cosa. Nosotros normalmente le decimos a los pacientes, la lente tiene anillo y por eso vos ves halos. No tiene nada que ver. Es una forma fácil de explicar a los pacientes que van a ver halos por los anillitos, pero no ven halos por los anillitos. Ven halos porque la luz impacta en zonas negativas, se llama onda negativa, frecuencia de onda negativa, no importa. O sea, por ejemplo, ustedes tienen el cerebro seleccionó el foco de lejos en la lente de 20 dioptrías. ¿Qué pasa con el foco de cerca? Está dentro del ojo, forma el foco, pero después la luz sigue y eso impacta en zonas negativas de la retina al lado de la zona de foco de la retina. ¿Ah? Entonces, tienen esto, el foco de lejos nítido, pero el otro foco de cerca desenfocado. Y es esto. Y esto no es un dibujito, esto se puede medir. Dentro del ojo en banco. O sea, uno dice, esta lente no tiene, a ver, medime esto, y sabemos si tiene o no. Y esa es la representación de los halos. No tiene que ver con los anillos, sino de cómo se maneja la luz dentro del ojo. Pero explicarle a un paciente te queda mirando así, vos le decís los anillitos y entendió. ¿Está? Entonces, todo esto es manejo de luz. Si yo le digo a ustedes, yo tengo una lente que usa el 50% de la luz para formar todo el foco y otro que usa el 100% de la luz para formar todo el foco, ¿cuál es mejor? Y me va a decir la que usa el 100% de la luz, porque tiene menos pérdida, menos difusión, ¿sí? Ok. Eso tienen obligación las empresas, porque además se pueden medir con los lentes dentro del ojo y con los lentes en banco, cuánta luz usa cada lente en total y cuánta luz usa cada lente para formar cada foco. Y lo informan. Ustedes ven acá que Fine Vision y Atelisa Tree, dos lentes excelentes, usan 86% de luz, 86% de luz, Panoptic usa 88% de luz y la primera lente del mercado que usa más del 90% de la luz es Intensity. Pero no porque lo digan ellos, porque se mide y se mide con curvas de MTF, que ahora se las voy a mostrar. Esto es una curva de MTF, ¿sí? Que mide cuánta luz usa cada lente en cada foco. ¿Se acuerdan que antes les dije 50, 18, 32? Bueno, miden la luz y la expresan. Entonces acá tienen la curva, fíjense, no llega a 50, este es el foco de lejos, este es el foco de intermedia, no llega a 20, pero dicen 32, o 18, no me acuerdo. Y este es el foco de cerca, no llega a 30. ¿Ah? Y ellos te informan 50, 18, 32, no llegan. Entonces, pero cuando ustedes realmente suman a dónde dan los picos, da 86, o sea que pierde el 14% de la luz. ¿Vamos? Entonces van a ver en el folleto esto. ¿Qué es lo primero que yo he mirado cuando me presentó la lente? ¿Cuánta luz usa? Tanto, debe ser buena, porque pierde solo el 6%. ¿Estamos? Todo esto se mide. Se mide. No es lo que vienen aquí y me dicen, no, se mide. Ustedes tienen pruebas clínicas que la hacen todos los días. Ustedes miden la agudeza visual, eje, intermedio, cerca. Las curvas de desenfoque la hacen en el consultorio. ¿Cómo se hace? Hay cartilla de desenfoque. Sienta a un paciente, le dice tomar la cartilla de cerca, tomar la cartilla intermedia, tomar el lejos y miden la curva de desenfoque. Ponen los puntitos y hacen una curva de desenfoque. ¿Sabemos lo que es una curva de desenfoque? Ok, la curva de desenfoque te mide la agudeza visual en las distintas distancias. Les voy a hacer un ejemplo muy bruto. Si yo pongo un lente de lejos, solo un monofocal, tiene un pico de agudeza visual en la lejos y después hace así, se cae a pique porque no se ve. Si yo tengo un trifocal malo, no existe, pero malo, la curva de desenfoque va a ser lejos, intermedia y cerca, y tiene bache entre distancia y distancia. ¿Cómo ve un ojo normal de 20 años? Tiene una curva de desenfoque plana. Ve bien acá, acá, acá. Entonces vuelve a hacer la curva y es plana. Entonces, cuanto más plana es una curva de desenfoque, mejor funciona esa lente, porque mantiene energía en todas las distancias focales. La curva de desenfoque es la prueba clínica de lo que le acabo de mostrar de las curvas de MTF. ¿Cuánta luz usan la lente?
no son iguales. Uno mide la luz y otro el desenfoque, pero una es la prueba clínica de cómo funciona la energía luminosa. ¿Se entiende? Bueno, los diámetros, la dependencia del diámetro de la pupila, lo hacen en el consultorio, le ponen una gota, le cierran una gota, mira para allá y saben cómo funciona, les diga lo que les diga, y lo mismo el centrado o el descentrado, lo miran y no funciona. O sea, eso, más allá de la propaganda, ustedes lo ven en el consultorio, son pruebas clínicas. Pero fuera de eso, que son subjetivas, están las pruebas objetivas, que son estas que están acá. Nosotros en una lente hoy podemos medir el óseo, o sea, qué dispersión tiene esa lente. ¿Tá? Segundo, podemos medir las aberraciones. Hay 1000 aberrómetros y medimos la aberración y separamos la aberración de la lente de la aberración de la córnea y la podemos medir. Medimos la curva de MTF, que es la única que se la voy a explicar para no. Y también miden los halos, que es la foto que les mostré. Se pueden medir. Más allá de que digan, che, esta no tiene halo, vamos a medirlo objetivamente y aparecen los dibujitos de los halos. ¿Estamos? Bueno, ¿qué es la curva de MTF? Es la función de transferencia de modulación. ¿Qué significa eso? Bueno, es la capacidad que tiene una lente de transmitir niveles de detalles desde el plano que está el objeto al plano de la retina. Y cuando les digo niveles de detalle, ¿qué significa? Calidad de imagen. O sea, más detalle, más calidad tiene esa imagen. ¿Y de qué depende? La cantidad de luz. ¿Sí? Es la traducción de la sensibilidad de contraste. Hablamos de calidad. Y la ven acá, miren, el ejemplo que le acabo de dar. Esta es una curva de MTF de un monofocal. Usa casi toda la luz en un solo foco, o sea, tiene que ver perfecto, si yo he hecho bien la econometría. Pero cuando medimos la MTF, no llega al 100% de la luz. La monofocal también tiene pérdida por difusión. Pero tiene 80% de luz en un foco. La imagen es buenísima. Miren las demás. Atelisa. Acá está lo que le digo. Usan 86. Cuando ustedes ven dónde llegan los picos, no llegan a lo que tienen ahí arriba, ni a 50, ni a 20, ni a 30. Ninguna lente, no solo Atelisa. No llegan. Dividen el 100%, pero no llegan. Y la miden acá y saben cuánto tiene. Entonces yo sé que pierde 14%. Y así con todas las lentes. Les dije que Panopti no es una trifocal, es una cuadrifocal. Y acá la tienen. Pico de lejos, intermedia, cerca, y acá aparece este piquito. ¿Por qué? Porque le han agregado un escalón entre la intermedia y la lejos para transformarla en una cuadrifocal. ¿Está? ¿Qué hace Intensity? ¿A dónde tenemos que llegar? Intensity tiene 3 características que la diferencian del resto de las lentes trifocales. La primera es que tiene un diseño distinto en la óptica. Todo el secreto de las lentes multifocales es cómo tallan las ópticas. La lente después interactúa con esa óptica. Y ese es un secreto de la patente. ¿Estamos? Pero todo el secreto está en eso, en cómo talla. Entonces, ellos tienen un tallado novedoso. Y sí, porque si no sería igual al resto. Y ese tallado genera 5 focos simétricos. Eso es lo que hay que meterse en la cabeza. No importa qué hicieron con el tallado, pero genera 5 focos simétricos. Vamos a ver por qué. Segundo, ese tallado en interacción con la luz maximiza la capacidad de utilizar la luz en todos los focos, de distribuir la luz en todos sus focos. Y eso genera lo que se llama mayor rango funcional. Cuando le dicen EDOF, ¿qué le dicen a ustedes? Rango continuo de visión. Entonces empiezan a ver, ¿por qué? Porque tiene una zona óptica donde no tiene bache. Le tiene un mayor rango funcional. Y tercero, ese diseño es más amigable a las zonas ópticas pupilares, entonces genera independencia del tamaño de la pupila. No importa qué pasó, cómo está la pupila, siempre tiene en foco la lente. Entonces, ¿qué tiene la óptica? Bueno, este es un concepto para todas las ópticas.
cuanto más suave es el tallado, menos dispersión de luz y menos aberraciones tiene la lente, en todas las lentes. Por eso la tendencia es hacer tallados más suavecitos. Estos fueron los primeros. Ellos tienen un diseño de óptica suavizado con 5 focos simétricos. ¿Qué significa eso? Que tallan 12 anillos a partir del orden 0. ¿Se acuerdan lo que les dije que era el orden 0? Bien. Esta lente, el orden 0, no es para lejos, es para intermedia. Y ese es el segundo cambio de intensity. Ellos tallan el orden 0 para intermedia. Y a partir del orden 0 para intermedia, generan variaciones en la altura muy suavecitos en grupos. Y eso es lo que le permite una interacción distinta con la luz que genera un rango continuo de visión funcional. Porque encontraron en ese tallado una retroalimentación de la luz. Y la segunda cosa que tienen es el proceso de torneado que está patentado por Janita, de alta precisión, que no necesita pulido. Las lentes son pulidas para generar que no tengan vacuola, no tengan dispersión, no tengan scattering, bla, 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 pero cuanto más pulen una lente, menor sensibilidad de contraste tiene esa lente. Estos chicos encontraron la forma de tallar esta lente para que no tenga imprecisiones en el tallado sin que necesite pulido. Por lo tanto, aumenta la sensibilidad de contraste de la lente. ¿Y eso qué genera? Bueno, genera esto. La segunda característica, que es la capacidad de utilizar la luz y generar un mayor rango funcional. ¿Y cómo hace eso? Bueno, ahí tienen, ahí arriba, tienen el algoritmo de utilización, es complicadísimo, es para los ópticos. Pero eso genera un bucle de retroalimentación, ¿sí? Es un algoritmo interactivo que está patentado por Janita, que utiliza la luz, generando una distribución de la luz pareja en todos sus focos, a partir del orden 0, que es la distancia intermedia, y eso genera que la MTF, o sea, la función de transferencia de modulación, aumente en 2 zonas ópticas, ¿sí? Y genera curvas de desenfoque continuo. Y por eso le dicen rango continuo de visión funcional. Es decir, qué bonito, mostrámelo. Bueno, estas son las curvas de MTF de Atelisa, se las mostré recién. Esta es la curva de MTF de Intensity. Entonces ahora les pregunto a ustedes, ¿qué es esto? De lejos. ¿Qué es esto? Muy bien, ¿qué es esto? Ve que está más o menos a la misma altura porque son parejos. Bien, ¿qué es esto? Solamente Dios sabe. Estamos hablando de una pentafocal. Es un pico entre lejos e intermedia. Es un intensificador de luz. Como lo ven acá, el cuarto foco. ¿Qué es este pico? Me decía Adrián, no hay pico, ahí hay un valle. Miren a dónde caen las energías en las otras lentes, a 0. Si acá cayera 0 por acá, se vuelve a levantar y se vuelve a levantar. Digamos, ni siquiera cae a 0. Es el segundo intensificador, entre intermedia y cerca. Y esa es la pentafocal. ¿Tiene tallados 5 focos? No. Tiene aumento de la MTF entre los 3 focos, que genera aumento de la energía. Y por eso genera, miren la curva de desenfoque de intensity. De cerca a lejos. Es plana. Y no porque lo diga yo, es porque se la prueba. Y genera la tercera característica de esta lente, que tiene zonas ópticas independientes, no importa si la pupila es mesópica o escotópica. ¿Por qué? Porque superpone las zonas ópticas. El aumento de la modulación de transferencia genera que la lente tenga luz en cualquier condición pupilar. Básicamente tiene 3 zonas ópticas, pero la zona 1 y 2, que es para la función fotópica, va de los 0 a los 4 milímetros. Pero cuando la pupila se abre, que es la segunda, la mesópica, va de 2,5 a los 5,2. O sea, de los 2,5 a los 4 va superpuesto. Entonces, en cualquier tamaño de pupila, también funciona. Yo
le iba a poner acá una estadística, pero no sirve para nada la estadística mía. Sirve la de ustedes. Ustedes saben cómo funciona la verdad. Pero de verdad, si no les gusta, tienen 40 lentes para que tienen acá. Pero ahora saben lo que están poniendo, aunque pongan cualquier cómo funciona. Bueno, gracias al laboratorio por invitarme y muchas gracias a ustedes por